Es nuestra predicación número 7 de la serie de La Ley y el Evangelio y la 101 de la Confesión de Fe. Vayan alistando el 19.7 y vamos a Jeremías 31-32. Cuando estén en el pasaje se colocan en pie y vamos a leerlo juntos a una voz. (31-32). Leámoslo desde el 31. 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Jacob y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mi ley en su interior y sobre el corazón de ellos la escribiré, y les seré por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Amén. Puede sentarse. Titulamos esta enseñanza La Ley en el Evangelio de la Gracia. La ley en el Evangelio de la Gracia. Hemos estado estudiando el papel de la ley para la Iglesia de Cristo en el Nuevo Pacto. Para ello tuvimos que hacer un recorrido prácticamente histórico, bíblico, en cuanto a tres aspectos que hay en la ley de Dios. Un aspecto ceremonial, uno civil y uno moral. Hemos declarado que el moral y el ceremonial y el civil fueron abrogados en Cristo Jesús en el final de la Iglesia Nacional de Israel y con el establecimiento de un nuevo pacto. Pero que el aspecto moral, tanto de los tres aspectos, mejor dicho, de la ley moral y también el aspecto moral que existe dentro del civil y el ceremonial, siguen vigentes, obligatorios y universales. Entonces, en la anterior enseñanza vimos que existen tres formas de usar legítimamente la ley de acuerdo a 1 Timoteo 1. Y básicamente son que la ley es un estándar, una regla, que la ley es un espejo infalible y que la ley es un vallado o un camino de protección para su pueblo, ¿sí? Hoy, conectado pues a la enseñanza anterior, vamos a desarrollar un poco más esta idea, porque si usamos apropiadamente la ley de Dios en cualquiera de esas maneras vistas legítimas, vamos a darnos cuenta que la ley y el evangelio no son contrapuestas, no son enemigas. Sí, la ley no es contraria a la gracia presentada en el evangelio. Vamos a estudiar este tema en 2 puntos. El primer punto será 2 aspectos de la voluntad revelada. Y el primer punto será la obediencia en el evangelio. Primer punto, 2 aspectos de la voluntad revelada. Leamos Romanos 3:31. Romanos 3:31 dice: luego, ¿por la fe invalidamos la ley? De ninguna manera. Antes bien, establecemos la ley. Entonces aquí el apóstol Pablo en su disertación concluye que aunque no somos salvos por medio de las obras de la ley, de todas formas la fe, que sí es el medio de salvación, no invalida la ley. Al contrario, la establece. Entonces, ¿por qué pasa esto? Tengamos en cuenta algo, hermanos. La ley y el evangelio son como, por así decir, las 2 caras de una misma moneda. O sea, ellas son parte de la revelación especial del Dios Trino. Es a través de la ley
y es a través del Evangelio que conocemos el carácter de Dios y la voluntad de Dios. Esto de por sí, ya que viene la ley y el Evangelio del mismo Dios Trino, pues de por sí significa que debe haber armonía en ambas cosas. El mismo autor de la una es el mismo autor de la otra. No pueden colocarse como si fueran dos enemigas. Hay una concordancia armoniosa, o sea, hay un acuerdo, hay armonía entre ambos. Reconocemos que cada uno tiene una finalidad diferente. Por ejemplo, la ley no tiene la finalidad de salvar a nadie. Hemos visto, la ley, ¿qué finalidad tiene? Apuntar a Cristo, darnos el conocimiento del pecado, ¿cierto? ¿Cuál es la finalidad del Evangelio? Justificar al pecador, capacitarlo para que obedezca, ¿sí? O sea, aunque ambas son dadas por el mismo Dios, tienen finalidades distintas. Y eso, en vez de hacerlas adversarias, lo que hace es demostrar su unión, su comunión. Bueno, distintas finalidades, pero no son revelaciones opuestas. Son dos aspectos de la misma voluntad revelada. Bueno, la ley no contraría la promesa de Dios. Gálatas 3:21. Esta temática particular es muy tratada especialmente en Gálatas, que providencialmente ya estudiamos hace unos años. Gálatas 3:21 dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Lo mismo de ahorita. Luego por la ley invalidamos, o por la fe invalidamos la ley. Aquí prácticamente es lo mismo. ¿La ley es contraria a las promesas de Dios? De ninguna manera. ¿Sí? Entonces la ley no contraría la promesa de Dios, como tampoco la fe salvadora anula la obediencia debida a la ley. ¿Qué decía ahorita Romanos 3? La establecemos. Otra versión dice, la confirma. La confirma. Entonces, quiere decir que si con la ley puedo ver la condición de pecado y ver a mi Salvador, y por el Evangelio conozco a mi Salvador, entonces la ley me está ayudando a que yo corra más rápido hacia Cristo. Entonces, cuando ya llego a Cristo y miro la ley no es mi adversaria, no es mi enemiga. Antes la agradezco porque a través de ella puedo amar mejor a mi Cristo. ¿Sí? La ley nos lleva a obedecer a Dios con amor, como veíamos también hace poco, que el amor y la obediencia no son enemigas. Como por decir es que hay que obedecer, pero con amor. No, o sea, la obediencia es obediencia y si se obedece, eso es amor. Bueno, nosotros que hemos sido regenerados, nacidos de nuevo, fuimos capacitados para obedecer. Y cuando obedecemos, entonces se dice que amamos. Porque el que me ama, guarda mis mandamientos, dice el Señor. Bueno, entonces alguien que dice que ama a Dios, pero no guarda sus mandamientos, el tal miente. Dios no ha obrado en su interior. Además, voy a darle un detalle que se pasa mucho por alto, que demuestra que el Evangelio es como la otra cara de la misma moneda, insisto. Son muy similares, no son enemigas, son prácticamente siamesas, si me permite la expresión. Vimos en la ley que había un aspecto negativo y no positivo. ¿Cuál era el negativo? Que tenía amenazas, que tenía maldiciones, que tenía prohibiciones, ¿se acuerdan? ¿Y cuál era el aspecto positivo? Que tenía promesas, que tenía bendiciones, ¿sí? En el Evangelio pasa igual. Es una demostración de que están juntas, de que no son enemigas ni separadas, divorciadas. Así como la ley hizo en su momento, el Evangelio trae promesas. Por ejemplo, Filipenses 3:14, dice Pablo, voy hacia la meta del supremo llamamiento, al premio. Hay un premio. O sea, está prometiendo una cosa, una bendición futura. Mateo 6:21 también habla de otro tipo de bendiciones para aquellos que obedecen el Evangelio. Eso hacía la ley, ¿se acuerdan? Si honras a tu padre y a tu madre, tus días serán alargados. O sea, estimulaba con una bendición. Lo mismo hace el Evangelio, o sea, es otra prueba de la concordancia que hay entre ambas.
Pero el Evangelio no solo trae bendiciones y promesas, que era la parte positiva de la ley, también trae la parte negativa. De hecho, es más tremendo. Así como hizo la ley, el Evangelio también trae amenazas, maldiciones y prohibiciones. Ejemplo, Hebreos 2:3. Dice el apóstol: si en los tiempos de antes, cuando la ley fue entregada por ángeles y por medio de Moisés, y la gente que pecaba era asesinada con el testimonio de 2 o 3 testigos, ¿con cuánta mayor razón podríamos escapar? O mejor, ¿cuán más difícil es para nosotros? ¿Quién puede escapar de una salvación tan grande? ¿Se acuerdan? Hebreos 2:3. O sea, hay una responsabilidad más tremenda en el nuevo pacto y también hay una amenaza. ¿Cómo escaparemos si descuidáramos una salvación tan grande? Eso mismo decía la ley cuando traía una maldición. Si ustedes no acatan, entonces malditos serán al salir y al entrar, corderitos, sus cosechas. Bueno, el Evangelio también trae unas maldiciones y amenazas. Primera de Corintios 11:29, otro ejemplo de que el Evangelio también trae amenazas, maldiciones y prohibiciones. ¿Qué le pasó a los de la iglesia de Corinto cuando tomaron la cena indignamente? Hubo juicio de Dios, siendo iglesia bajo la gracia del nuevo pacto. ¡Murieron! Dice, muchos duermen. Algunos están enfermos y muchos duermen. Si nos juzgáramos a nosotros mismos, ¿se acuerdan? Pero examinándonos, no seríamos juzgados de esta manera. No moriríamos si tomáramos en serio las ordenanzas del pacto. ¿Se dan cuenta? Lo mismo hacía en la ley. La ley decía que qué pasaba cuando un sacerdote o algún israelita se pasaba del límite. Si de pronto abusaba de una ofrenda o extraía o tocaba algo impuro o estando impuro llegaba al tabernáculo, habían consecuencias. En el Evangelio igual. ¿Se dan cuenta? O sea, no quiero decir que sean lo mismo, no. Quiero demostrar que están conectadas, que están armoniosamente unidas. Otra cosa, el Evangelio es más diciente porque trae advertencias solemnes contra el incrédulo. En el Evangelio también se trae una amenaza, es la amenaza del juicio final. En el Evangelio se dice que va a haber un juicio en esta vida y también en la venidera. Anote esos textos, Mateo 3:7, Lucas 13:3, dice, si no se arrepienten, perecerán. Hechos 2:40, en fin. Vayamos al primer punto, al segundo punto. La obediencia del Evangelio. Entonces, en el primer punto confirmamos que la voluntad revelada de manera especial tiene dos aspectos: la ley y el Evangelio, que no están divorciadas, que no están contrapuestas, que hay el simple hecho de que hayan provenido del mismo Dios ya muestra que van a apuntar hacia lo mismo. Vimos que la ley no contraría la promesa, no anula la fe, no anula la ley, ¿sí? Antes la confirma. Y que así como la ley traía un aspecto positivo y negativo, el Evangelio también. O sea, es una evidencia de que están juntas, de que no son como decir popularmente, es que la ley era para el Antiguo Testamento y el Evangelio es para el Nuevo Testamento. O peor, la ley era para los de Israel. ¿Usted es israelita? Entonces no le aplica. ¿Qué es eso, hermano? Estamos bajo el pacto de gracia y eso implica lo que leíamos en el texto inicial, que la ley fue escrita en nuestro corazón. Esa ley que estuvo escrita en el corazón del pueblo del antiguo pacto sigue estando escrita en el corazón de la gente del nuevo pacto. Y con mayor razón, porque ese es el toque distintivo que tiene el nuevo pacto. ¿Se acuerdan que decía? Este será el pacto, no como el que hice con sus padres cuando salieron de Egipto. ¿Se acuerdan que decía?
sino que haré uno nuevo con ustedes. ¿Cuál era? Que escribiré en sus corazones mi ley. Bueno, cuando Dios prometió el establecimiento del nuevo pacto, Él prometió eso, hermano. Daré mi ley en su mente, la escribiré en el corazón. Yo seré a ellos por Dios, ellos serán mi pueblo. Esa es la esencia del Nuevo Testamento, del nuevo pacto. En otras palabras, el nuevo pacto no invalidó la ley. Al contrario, en vez de botarla a la basura o quitarla completamente, ya vimos qué partes fueron abrogadas, pero su esencia espiritual sigue en pie. ¿Qué fue lo que hizo Dios? La infundió en el ser interior de todos los miembros del nuevo pacto. Todos aquellos que son miembros del nuevo pacto, que es en Jesucristo, tienen escrita la ley de Dios en el corazón. Aquellos que están en Cristo por medio de la fe, ¿qué pasó con ellos? ¿Qué dijo el Señor? Yo les daré mi ley en su mente. O sea, el verdadero cristiano, bueno, eso es una redundancia, pero a veces es necesaria. El verdadero cristiano tiene la ley en el corazón, en su mente. ¿Qué más incluía la promesa del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto? Escribir la ley en la mente, escribirla en el corazón, ser nuestro Dios, nosotros su pueblo. Pero hay otro detalle, Ezequiel 36:27. El apóstol Pablo en Gálatas demuestra que eso también ya se cumplió en el Nuevo Pacto. ¿Qué era? Ezequiel 36:27. El derramamiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo antes era una promesa, ahora ya se cumplió porque ya llegó, ¿sí? Es decir, es como si Dios hubiera dicho, cuando llegue el comienzo del Nuevo Testamento, cuando se ejerza, cuando empiece a funcionar o entre en vigencia el nuevo pacto, les daré mi espíritu. O sea, no solamente escribe la ley en el corazón y en la mente. No solamente ahora Dios puede ser nuestro Dios y nosotros su pueblo, sino que ahora también el Espíritu Santo habita en el corazón de todos los miembros del nuevo pacto. Lea el texto, Ezequiel 36:27. ¿Cómo sabemos que alguien está habitado por el Espíritu Santo? Porque se cae para atrás o empieza a temblar o... ¿Qué dice el pasaje? Pondré dentro de ustedes mi espíritu, haré que anden en mis estatutos y guarden mis decretos y los pongan por obra. Ahí está. La evidencia de que alguien es habitado por el Espíritu Santo es su capacidad de obedecer la ley. Definitivamente la ley no quedó en el pasado, hermano. Está presente, bien presente. Y si no está presente en el corazón de alguno, hermano, tenga temor, arrepiéntase y crea en Cristo para que sea salvo. Bueno, Romanos 8:4. Romanos 8:4 dice, para que la justicia de la ley fuera cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso es andar en el Espíritu. ¿Qué? Lo que se cumplió en la promesa. ¿Cuál era la promesa? Que el Espíritu Santo iba a ser colocado en nuestro corazón. Eso es andar en el Espíritu. ¿Y qué hace el que anda en el Espíritu? Dice, para que la justicia de la ley fuera cumplida en nosotros. Cristo la cumplió por nosotros y a la vez, ya que Él habita en nosotros por medio del Espíritu Santo, nos capacita para que nosotros también podamos obedecer. En otras palabras, la justicia de la ley se ha cumplido en nosotros por lo que Cristo hizo y también porque vivimos nosotros en el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, definitivamente
podríamos decir que el Evangelio tenía un propósito, una finalidad. Otra, aparte de salvarnos, de hacernos parte del pueblo de Dios. El propósito del Evangelio, ¿cuál era? Liberar al pecador de su condición. ¿Eso qué es? En una palabra, redención. ¿La redención qué es? Es que éramos antes esclavos y por la sangre de Cristo fuimos liberados. El Evangelio hizo eso. El Evangelio liberó a estos pecadores esclavos y nos dio libertad. ¿Libertad para qué? Para hacer lo que no podíamos. ¿Qué era lo que no podíamos? Obedecer. En otras palabras, aquel que el Evangelio de la gracia ha llegado a su corazón, ha recibido del Espíritu Santo la capacidad para obedecer la ley de Dios. Porque en el Evangelio, los creyentes todos tenemos un corazón renovado. Un corazón que es capaz de obedecer la ley voluntariamente. Un corazón que es capaz de obedecer gozosamente. Un corazón que es capaz de obedecer de manera responsable la ley moral de Dios. Para eso tuvo que el Espíritu Santo haber subyugado nuestro corazón, dominado nuestra pecaminosidad, nos capacitó para obedecer. Bueno, todo eso ocurrió en la regeneración. Pero ahora que somos libres en Cristo, podemos obedecer. Entonces, como se dan cuenta, hermanos, definitivamente sí que la ley y el Evangelio no son polos opuestos, son prácticamente las dos caras de una misma moneda, unidas, dos revelaciones unidas, la una no anula la otra, ¿sí? Y al contrario, en el Evangelio se cumple la ley, y la ley halla su razón en el Evangelio. Vamos a aplicar de dos maneras. Primera aplicación. El Evangelio no es lo mismo que la ley. Tampoco vamos a pretender caer en que la ley está encima del Evangelio porque como llegó primero, no. El Evangelio nos revela la ley. La ley anticipaba el Evangelio. La ley no anula el Evangelio y el Evangelio confirma la ley. Se dan cuenta, es una relación recíproca. Vivir bajo la gracia, andar en el Espíritu, no significa que la iglesia esté exenta de obedecer la ley. Tristemente, eso lo hemos comentado todos estos días. En el evangelicalismo se piensa, en el moderno, se piensa que vivir bajo la gracia es no estar bajo la ley. No estar bajo la ley es andar con Nuevos Testamentos en el bolsillo y el Antiguo Testamento solamente salmos. Muy lamentable situación. Debemos rechazar el legalismo, esa tendencia a colocar la ley por encima de todo. Debemos rechazar el antinomianismo, esa tendencia de colocar la gracia y quitar la ley. No, vamos a tener una vida en el Espíritu, equilibrada, porque el Espíritu nos lleva a obedecer la ley. El hecho de que Cristo haya guardado la ley como pacto de obras, ganó para nosotros un tesoro infinito de salvación. ¿Sí? El hecho de que Cristo haya cumplido por nosotros la ley como pacto de obras no significa que estemos sin preceptos. Al contrario, el Padre los escribió en nuestro corazón con el Espíritu Santo. Bueno, segunda aplicación. Hoy día también se escucha mucho, especialmente en el pentecostalismo, que andar en el Espíritu es prácticamente moverse en el sentir de alguien que es súper espiritual.
lo lamentable, triste de esa situación es que algunas personas dicen que el Espíritu les muestra o los guía a hacer algo, y hay otro que dice exactamente lo mismo, pero hacen cosas diferentes. Y ambos el Espíritu los está guiando. Andar en el Espíritu no es un éxtasis ni una cosa así mística, como una palabra al oído. No es un pretexto para actos de ambigüedad, actos de contradicción. No, andar en el Espíritu, conforme todo lo que hemos visto en estas 7 enseñanzas, es sencillamente el testimonio de la obra de santificación en nuestras vidas. ¿Qué es andar en el Espíritu? Negar nuestros impulsos carnales. ¿Qué es andar en el Espíritu? Someternos a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Su palabra, revelada en la ley. Su voluntad revelada en la ley. Nuestras meras intenciones o buenos deseos no son suficientes. Tenemos la ley y usémosla como regla para medir el estándar de todas las cosas, nuestras decisiones. Tenemos la ley, usémosla como espejo para examinar nuestras intenciones, nuestros motivos al hacer las cosas. Tenemos la ley como una brújula para nuestras vidas en los caminos que hayamos de tomar. En ese sentido, la ley está vigente dentro del Evangelio. Amén. Oremos.